Hola, ahora les voy a explicar qué puntadas podemos hacer en las telas planas, ¿ya? Normalmente siempre vamos a tener que cerrar con, si quieren podrían cerrar con una overlock de 4 o 5 hilos para que tenga la costura de refuerzo, pero normalmente la cerramos también con la recta, ¿ya? Entonces, les voy a indicar. La costura recta vamos a coser nosotros a 1 centímetro, por eso es que cuando hacemos los moldes dejamos 1 centímetro de costura. Entonces vamos a coser a 1 centímetro, empezamos, siempre rematamos y al final también, ¿no? Yo les recomiendo que siempre planchen abriendo las costuras para un mejor terminado. Entonces la costura recta, una vez que nosotros abrimos y planchamos la costura, nos va a quedar así, ¿no es cierto? Entonces nos queda bien, pero si es que no le hacemos algún tipo de terminado aquí, como por ejemplo pasarle un zigzag antes de unirle o una overlock, se nos va a empezar a deshilachar. Entonces, una opción sería pasarle una overlock antes de unir o un zigzag si no tenemos overlock y después unirle, ¿ya? Si es que nosotros no queremos pasarle ni overlock ni zigzag, porque por ejemplo tenemos una tela muy delicada como sería una seda, yo en la seda o en algún, sí, en una seda puede ser. Yo prefiero no pasarle la overlock, ¿ya? Si no, voy a hacer una puntada que se llama costura limpia. Entonces yo tengo mis dos partes que voy a unir. Y primero, a la una parte le voy a hacer una costura bien finita. Voy a hacer una costura bien finita. El segundo tipo de costura que vamos a ver se llama costura limpia. Yo normalmente le hago esto cuando tengo alguna seda, alguna tela delicada. Esta que es una gabardina también la podrían hacer si es que por ejemplo solamente tienen una máquina recta o si quieren darle como un acabado sin overlock, que es como más de alta costura, ¿ya? Entonces le van a doblar muy poquito y van a pasar una costura recta. A pasar una costura recta a las dos partes que vamos a unir, ¿no es cierto? Entonces ahora le pasaríamos a esta, fíjense en que es bien finito. Yo para este tipo de costura tengo que dejar 1,5 centímetros de costura. Entonces si es que yo voy a cerrar con una puntada, con una costura limpia, voy a dejar 1,5 centímetros de costura, porque aquí se me va medio centímetro y cuando yo uno se me va a ir otro medio centímetro. Una vez que tengo así, yo le plancho, ustedes le van a planchar y vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir a 1 centímetro. Acuérdense siempre rematando al principio y al final. Si no saben en su máquina dónde rematar, pueden ver en el manual. Normalmente hay un signo de un candadito en las máquinas domésticas. Y la costura limpia, una vez que esté planchada, ¿no es cierto? Siempre acuérdense de planchar abriendo las costuras. La costura limpia me va a quedar así. Entonces tengo bien terminado de un lado, que va a ser el lado que se ve hacia afuera de la prenda, y bien terminado por el otro. La tercera costura que vamos a hacer se llama costura francesa. Esta costura yo normalmente lo utilizo en chifón, en alguna tela bien suave
que cuando yo le paso la overlock a veces hasta se me puede salir porque es muy suavecita la tela. ¿Ya? No les recomiendo para las principiantes trabajar en chifón porque es una tela que se corre mucho. ¿Ya? Entonces, para la costura francesa, lo que vamos a hacer es vamos a coser revés con revés a medio centímetro. Revés con revés me refiero al lado de la tela, ¿no? Si es que, por ejemplo, tenemos algún estampado, es más evidente cuál es el lado del revés. Entonces, nosotros vamos a coser por el derecho. Este es el lado del derecho. Nosotros planchamos. Una vez que tenemos planchado, ya nos va a quedar así. Y ahí sí vamos a cerrar para coserle a 1 centímetro. Por eso nosotros la primera costura cosemos del derecho, porque cuando hacemos esta segunda costura, que es la que se va a ver, nuestra tela tiene que estar derecho con derecho. Siempre las telas tienen un lado del derecho y un lado del revés. Cuando son estampadas es más evidente. Si es que no tiene estampado, el derecho normalmente siempre es el lado que tiene más brillo. Entonces ahí ustedes se pueden fijar cuál es el derecho de la tela. Una vez que nosotros tenemos así, el lado derecho ya nos va a quedar cerrado, acuérdense siempre de planchar, y por el otro lado también nos va a quedar bien terminado. Entonces esta es la costura francesa que yo les recomiendo para telas muy delicadas también, por ejemplo una seda, un chifón, para un terminado más delicado también. La última costura que vamos a ver se llama costura inglesa. Es la costura que lleva, por ejemplo, las camisas de hombre al costado, si quieren fijarse. Entonces esta también a mí me da un buen terminado. Yo también a veces la hago en telas que son un poco más delicadas para no usar el zigzag o la overlock. Acuérdense que tienen que ser telas planas, ¿no? Entonces, vamos a coser a 1,5 centímetros. Para esta costura también necesitamos 1,5 centímetros de costura. Y vamos a coser. Una vez que nosotros tenemos ya cosido a 1,5 centímetros, vamos a planchar la costura abriéndole. Y a un lado de los dos que teníamos, fíjense que yo le había dejado 1,5 de costura, a un lado le vamos a cortar en la mitad. Entonces, el lado que es más grande va a taparle al lado más pequeño que yo le acabo de cortar y le asiento hacia el otro lado. Fíjese. Ya le meto a la parte que yo corté en el medio. ¿Sí ven? Ahí. Y voy a sentarle a esto con una costura recta. Entonces, bien al borde, yo voy a asentarle. Ahí, perfecto. Entonces, esta costura me queda por un lado y por el otro. Bien terminado.